Las vacas no van a la escuela. Había una vez en una tranquila granja, una vaca que pasaba sus días pastando y dando leche. Aunque su vida parecía sencilla, había algo que la inquietaba profundamente. Cada mañana, veía a los hijos de los granjeros caminar alegres hacia la escuela, cargando libros y riendo entre ellos. La vaca los miraba con admiración desde su establo. ¡Qué maravilloso debe ser aprender cosas nuevas!, suspiraba la vaca. Un día, decidió compartir su deseo con el caballo, que descansaba cerca del corral. «Quiero ir a la escuela», dijo la vaca con ilusión. El caballo se echó a reír. ¿Ir a la escuela? Tú eres una vaca. Las vacas no van a la escuela. Solo debes dar leche y quedarte en la granja. La vaca, triste, se alejó pensando que tal vez tenía razón. Pero su corazón seguía soñando. Así que, decidida, fue a buscar a la oveja, esperando una respuesta diferente. «¿Qué opinas, oveja? ¿Puedo ir a la escuela?» La oveja, mientras rumiaba, le respondió. Las vacas no van a la escuela. Tu trabajo es dar leche para hacer quesos y alimentar a las personas. No te preocupes por aprender cosas nuevas. No lo necesitas. Otra vez, la vaca se fue con el corazón pesado. En su camino, encontró al pato, que descansaba junto al estanque. «¿Crees que podría ir a la escuela?», preguntó esperanzada. El pato sacudió la cabeza. Las vacas no van a la escuela, y además ya eres adulta. Las vacas solo deben dar leche y cuidar a sus crías. No pierdas el tiempo soñando con cosas imposibles. Las palabras del pato la hicieron llorar. Caminó desconsolada hasta encontrarse con el burro, que cargaba un pesado saco de granos. «Burro, ¿crees que debería ir a la escuela?». El burro suspiró. Mira, vaca, yo no sé qué decirte. Mi vida es mucho más dura. Trabajo todo el día cargando cosas pesadas, y nadie me agradece. Al menos no me comerán como al cerdo. Si yo fuera tú, que no tienes que cargar sacos como yo, ya habría escapado para ir a la escuela. Pero bueno, ¿de qué te quejas? A ti tampoco te comerán. La vaca quedó pensativa. Aunque el burro tenía razón en que su vida no era tan dura como la de otros animales, su deseo de aprender seguía creciendo. Esa noche, soñó que iba a la escuela, aprendía sobre países lejanos, idiomas nuevos, y hasta se convertía en maestra. Al despertar, recordó que había oído hablar de un delfín que vivía más allá de las montañas y ríos, famoso por dar sabios consejos. Decidió buscarlo para obtener una respuesta definitiva. La vaca emprendió un largo viaje, cruzando montañas, vadeando ríos y soportando hambre y cansancio. Finalmente, llegó al hogar del delfín. ¿Qué te trae por aquí, vaca?, preguntó el delfín. La vaca, agotada, explicó. «Sueño con ir a la escuela, aprender y enseñar a otros. Pero todos me dicen que soy una vaca y que mi destino es dar leche y criar a mis crías. ¿Qué debería hacer?». El delfín la miró con ternura y le dijo. Vaca, en tu corazón ya sabes la respuesta. Si quieres ir a la escuela, ve. No dejes que el miedo o las opiniones de otros te detengan. Los obstáculos siempre estarán ahí, pero tu sueño es más fuerte. Nadie debe decidir por ti. Animada por las palabras del delfín, la vaca regresó a la granja decidida a encontrar una escuela. Preguntó a otras vacas, que le dijeron. Hay una escuela para animales, pero el maestro es un león. Dicen que enseña idiomas raros como ruso, chino, francés y árabe. Algunos creen que el león es peligroso y se come a sus alumnos. Aunque la vaca sintió miedo, recordó las palabras del delfín. Al día siguiente, se levantó temprano, tomó unos cuadernos improvisados con hojas y tallos, y cruzó una montaña hasta llegar a la escuela. Al entrar, vio a un tigre, un venado, una rana y una serpiente sentadas, escuchando atentamente al león. Con valentía, se presentó. «Quiero aprender». El león rugió, intimidándola. ¿Estás segura? ¿No me temes? La vaca, temblando pero decidida, respondió. «Quiero ser una maestra. Enséñame, por favor».
Impresionado por su valentía, el león la ayudó. Ese día, la vaca aprendió a escribir su nombre y muchas otras cosas. Durante 2 años, se levantaba a las 4 de la mañana, asistía a clases y regresaba a la granja antes de que los granjeros notaran su ausencia. Finalmente, un día, el león le dijo: He enseñado durante 20 años y ahora estoy cansado. Es hora de que tú tomes mi lugar. ¿Estás lista? La vaca, emocionada, movió su cabeza. Se convirtió en la maestra de la escuela, enseñando a todos los animales que quisieran aprender. Incluso el caballo, el pato, la oveja y el burro empezaron a asistir a sus clases. Con el tiempo, la escuela para animales se convirtió en un lugar conocido por su excelencia. Los animales de granjas vecinas también empezaron a asistir. La vaca se esforzaba por hacer cada lección interesante y accesible para todos. Enseñaba no solo a leer y escribir, sino también a apreciar la naturaleza, a entender diferentes culturas y a trabajar juntos para resolver problemas. Un día, la vaca organizó una excursión para todos sus alumnos. Llevaron a los animales al bosque cercano, donde les enseñó sobre las diferentes plantas y animales que vivían allí. Les explicó cómo cada ser vivo tenía un papel importante en el ecosistema. Los animales estaban fascinados y agradecidos por todo lo que estaban aprendiendo. En una ocasión, la vaca organizó un concurso de cuentos. Cada animal debía escribir una historia sobre un sueño que tuvieran. Los cuentos fueron sorprendentes y llenos de imaginación. El tigre escribió sobre convertirse en un explorador de selvas lejanas, la rana soñaba con ser cantante de ópera, y el venado quería ser un granjero exitoso. La vaca se dio cuenta de que su sueño había inspirado a muchos otros animales a seguir sus propios sueños. Un día, el caballo se acercó y le dijo: Vaca, gracias por mostrarnos que todos tenemos la capacidad de aprender y crecer. Al principio, me reía de tu deseo, pero ahora veo lo importante que es perseguir lo que realmente amamos. El pato también confesó: Me arrepiento de haberte desanimado. Nunca imaginé que una vaca pudiera enseñarnos tanto. Gracias por no rendirte. Con el tiempo, incluso el burro, que siempre estaba cansado y desanimado, encontró alegría en aprender cosas nuevas. Descubrió que tenía un talento para las matemáticas y comenzó a ayudar a otros animales con sus tareas. La vaca continuó enseñando durante muchos años, viendo a sus alumnos crecer y alcanzar sus propios sueños. Cada vez que un animal lograba algo nuevo, la vaca se sentía orgullosa y feliz de haber seguido su corazón. Nunca dejes que otros te digan que no puedes lograr tus sueños. Si tienes un deseo en tu corazón, lucha por él con valentía. Las dificultades siempre estarán ahí, pero con esfuerzo y determinación, puedes convertir lo imposible en realidad. Recuerda, los sueños son para cumplirse. Hasta la próxima aventura.